Análisis del momento turístico que sigue viviendo España, que sigue siendo bastante brillante. Hay muestras evidentes de la resiliencia de este sector, que intensifica su ritmo de crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año 2026 hasta el más 3,4%. Datos de Exceltur, del estudio que viene realizando de forma permanente la asociación que agrupa la industria turística española. Es un contexto, además, es curioso porque la imagen de seguridad y el atractivo de España como destino ha podido compensar los efectos claramente negativos que están sobre la renta disponible para viajar de las familias, también de las empresas, consecuencia de las tensiones inflacionistas. Nos acompaña en Capital Radio don Óscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Don Óscar, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Pues el informe vemos que atribuye gran parte de este dinamismo, sobre todo a la demanda extranjera, que es un más 5,7% de pernoctaciones, más un 8,2% en aumento del gasto, a esta imagen de seguridad que sigue ofreciendo España y al desvío de turistas. Y esto nos debe llevar a hacernos una pregunta: ¿hasta qué punto este componente prestado de desvío de turistas nos puede mantener en este nivel de crecimiento frente a la propia realidad estructural del sector turístico español? Bueno, es una gran pregunta porque la verdad es que nos enfrentamos a la oportunidad, aunque lamentablemente sea en un contexto de problemas humanitarios en lugares que desde luego no querríamos que eso sucediera, pero es verdad que ese flujo que vamos a recibir este año y que una parte de él probablemente no lo hubiéramos recibido, pues lo deberíamos fidelizar, ¿no? Una de las llamadas que hicimos ayer en la presentación del informe es que bueno, algunas de las grandes infraestructuras españolas ya empiezan a verse sus costuras, ¿no? Y se empiezan a ver superadas, y tenemos que hacer el esfuerzo porque los gestores de infraestructuras, porque incluso las administraciones públicas en esos destinos, pues, se doten de las capacidades de gestión y de personal para que la experiencia de esos turistas, que muchos son extranjeros, pero también muchos españoles, pues sea la mejor posible, para que entiendan que España, los que no lo conocían, aunque hay pocas personas que no conozcan España y la hayan visitado, pues les merezca la pena repetir y volver y consolidar esa demanda. Nos gustaría, en clave económica, entender mejor cómo está toda la industria, todo el sector turístico encajando la parte negativa del momento, que tiene que ver con la inflación, con el aumento de los costes. Y ahí tenemos la energía, los carburantes, que han subido casi un 7%. Está también el problema del absentismo que vemos en el informe, absentismo laboral, que le cuesta en torno al 2,6% de la facturación al sector turístico. Estamos hablando de unos 6.000 millones de euros en conjunto. Y así es decir, muchas veces solo se quiere ver o se ve, porque las estadísticas incluso oficiales así lo reflejan. A nosotros nos gusta hablar de PIB turístico, aunque muchas veces solo se publica afluencia y gasto, en que los datos son positivos, pero hay que ver la otra cara de la moneda, lógicamente desde una perspectiva empresarial. Nosotros lo que analizamos son las rentabilidades, y ahí es verdad que no van a crecer al ritmo de los ingresos por ese fuerte aumento de los costes, ¿no? Unos costes bueno, que se han disparado en el caso de la energía y los suministros por el propio conflicto, y también unos costes que venimos ya denunciando y los sumamos a esa denuncia empresarial, y yo creo que ya es del conjunto, yo diría, de la sociedad española, de que entre todos tenemos que reducir los niveles de absentismo. En el sector turístico, según la encuesta que lanzamos hace un mes y que cerramos hace una semana, pues es el 6,6% de las horas trabajadas, pero es que en algunos destinos como Canarias se eleva hasta el 12%. Y creo que eso es malo para todos, empezando por los trabajadores, que tienen que suplir las horas de aquellos que no pueden atender su puesto de trabajo, las propias empresas, el propio sistema de la seguridad social, y sin duda es uno de los retos del turismo, yo creo que del conjunto de la sociedad española para el futuro. Para las empresas es un auténtico problema, porque esto vemos que ahora mismo está erosionando sus márgenes. Y claro, la pregunta es efectivamente sobre la rentabilidad o la competitividad a medio plazo. ¿Las empresas podrán trasladar a precio estas subidas de sus costes o tendrán que seguir sufriendo márgenes y perdiendo rentabilidad? Bueno, eso lo vamos a ver, dependerá de la fortaleza de la demanda. Una de las cosas buenas que hemos visto en los últimos años es que las personas están
primando el disfrutar de experiencias y dentro de las experiencias de los viajes sobre el consumo de bienes físicos, ¿no? De sustituir la lavadora o de un coche, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es una tendencia muy relevante que explica el buen desempeño del sector turístico español más allá de los avatares de conflictos como el de Hormuz. Creo que esto es muy relevante. Y el segundo es que gracias al crecimiento de los resultados hemos podido vivir una gran inversión en reposicionamiento del producto, ¿no? Y creo que esto se ve cualquiera que vaya a un hotel, que vaya a un restaurante, incluso en el ámbito del ocio, que muchas veces se olvida y que es el gran elemento por el cual viajan las personas, pues España ha vivido en generar un reposicionamiento que hace que bueno, el crecimiento sea más en ingresos que en afluencia, lo cual creo que es muy positivo. Entre los cambios que se observa en el informe, además lo refleja perfectamente, es el fuerte desempeño en ciudades y Mediterráneo peninsular, y mientras que se modera la demanda en Canarias y en Baleares, parece que mayor sensibilidad al precio y cierta reducción en la estancia media. ¿Puede esto agravar o arreglar desequilibrios territoriales o la famosa sobrecarga de la estacionalidad? ¿Puede estar cambiando ese modelo? Bueno, hay un hecho y es que, como decía, las personas cada vez nos movemos muy motivadas por las cosas que nos gusta para disfrutar de nuestro ocio, ¿no? Y sobre todo por los eventos. Hemos visto en junio eventos de motivaciones muy diversas, desde religiosas como la visita del Papa o de espectáculos como los conciertos de Bad Bunny en Madrid o incluso otros deportivos. Y culturales están yendo muy bien, por ejemplo, las ciudades con una impronta cultural y esto tiene que ver con esa concentración en esos lugares y esa mejor evolución de las ciudades. Y luego, bueno, pues el tratar de compensar eso que ha sido un rasgo de España desde el punto de vista temporal, incluso territorial, de que el turismo se extienda en el tiempo y en el espacio es mucho más lento. Se avanza en la buena dirección y creo que esto es una gran noticia, pero a la vez hay que también decir que las personas nos siguen dando las vacaciones fundamentalmente en verano, que es cuando más viajamos, y luego bueno, y los lugares que tienen más atractivos siguen siendo el disfrute de esas costas maravillosas y ciudades, y cuesta llegar a determinados lugares, y eso es lógico y creo que va a seguir siendo así. Hmm. Hablemos, vicepresidente, de algo que le corresponde al ecosistema para facilitar que el sector turístico siga yendo bien y mejore. Y aquí está el papel de las administraciones en plural y de otros elementos en particular, porque el informe vuelve a abordar que hay problemas de conectividad. Está el problema de los transportes en España, que en el último año particularmente ha sido muy llamativo. Está el absentismo que usted ha mencionado, con ese dato muy preocupante de Canarias, del 12%. Sigue estando la oferta ilegal, ¿no? Y la necesidad de inversión de las empresas. Estos son, podríamos decir, el mapa de riesgos más o menos entre internos y externos que tiene el sector. Sí, creo que hay que hablar de que hay una oportunidad en elegir nuestro posicionamiento. En ese contexto de demanda creciente turística a nivel global, España está ante el reto de elegir su posicionamiento, es decir, qué es lo que queremos ofrecer y para qué turistas que queramos atraer para que generen la mayor contribución. Nosotros lanzamos hace una semana una iniciativa llamada Turismo que Suma con la idea de avanzar en esa dirección, con ejemplos concretos de políticas públicas y de acciones empresariales. Y creo que si elegimos ese posicionamiento como país y en esos destinos, los retos fundamentales están, uno, que el turismo sea más prioritario. Somos un sector muy transversal, somos un sector donde nos afectan decisiones pues, de ministerios muy diversos, de consejerías muy distintas, incluso a nivel municipal también es más importante casi la concejalía de urbanismo que la de turismo, y esto es la única manera de poder orientar decisiones sobre temas cruciales es ese. Y luego es verdad que dentro de los grandes temas, uno es la conectividad. Creo que España ha vivido un éxito turístico gracias a nuestro posicionamiento en conectividad y hoy en día ya no es realmente un ejemplo y tenemos que seguir trabajando para que vuelva a serlo. Estamos en contra de la ilegalidad, le hemos metido a las ciudades en España el doble de capacidad alojativa a través de las viviendas turísticas, muchas de las cuales son ilegales y nosotros seguimos reclamando que se cumpla la ilegalidad. Y luego decía el tema de la inversión, porque es verdad que España es un país muy atractivo para la inversión turística y que seamos capaces de seguir mejorando la oferta.
mucha de esa oferta se ha mejorado, quizás queda la oferta sobre todo en el litoral de los espacios públicos, que es otra de las grandes desafíos del sector. Y por último, seguir trabajando en nuestra imagen como empleador, en mejorarla, que creo que en los últimos años se ha venido haciendo para atraer el mayor talento. Estamos todos en una pugna por el talento y esto va a marcar el futuro. Y si encima le incorporamos el reto de la inteligencia artificial, pues creo que son los temas más importantes de la agenda. Sí, cierra usted efectivamente con dos temas estrella para todas las empresas: el talento, la captación, la retención, el desarrollo y la inteligencia artificial. Seguiremos hablando. Ha sido un placer profundizar con usted en el momento de la industria turística en España con el vicepresidente ejecutivo de Seltur, don Óscar Perelli. Gracias, don Óscar. Buen día. Muchas gracias y buen verano a todos los Buen oyentes verano. y a vosotros como equipo. Gracias.